de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y Metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. ¿Qué tal, amigos de El Purgatorio en la web a través de nuestro canal en YouTube? Bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La ciencia y también la tecnología al servicio de la gente, de los ciudadanos. Una nueva técnica para enfrentar una enfermedad oncológica, específicamente el cáncer abdominal, es lo que se ha generado como primera experiencia en el país a través de la clínica Alcíbar. Hoy nos acompaña el doctor César Nevares, quien está a cargo de esta nueva técnica, de este nuevo tratamiento denominado IPEC, que tiene que ver con una intervención agresiva que permite la eliminación de este tumor en el área abdominal. Sí, estamos hablando del tratamiento de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, la técnica IPEC. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Coméntenos primero para conocer en detalle de qué manera mejora la expectativa de vida de un paciente oncológico la técnica IPEC, cuya primera experiencia en el país la tiene la Clínica Alcíbar. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, encantado. Bueno, básicamente este tratamiento va dirigido a pacientes con carcinomatosis abdominal. ¿Qué es la carcinomatosis abdominal? Es la diseminación de un cáncer dentro del abdomen de algunos orígenes, que puede ser ginecológico como el cáncer de ovario y digestivo como el cáncer gástrico del estómago y el cáncer del colorecto. Este tipo de tratamiento prácticamente de estos pacientes era anteriormente paliativo. Estos pacientes, digámoslo así, eran desahuciados porque tenían el cáncer avanzado o diseminado en el abdomen. Con esta nueva técnica, que no es tan nueva en países de primer mundo, ya tiene 15 o 20 años, y en países de desarrollo 5 o 6 años, se intenta que estos pacientes puedan ser rescatados, que normalmente iban a tratamiento paliativo, pues con este tratamiento sean rescatados, en algunos casos hasta curados, y en otros casos se da una buena sobrevida. Básicamente el tratamiento se trata de intensificación regional abdominal. ¿Qué quiere decir? Combinamos en un solo tiempo dos pilares fundamentales que se usan en la oncología, como es la cirugía y la oncología médica, la quimioterapia. Básicamente se trata de una cirugía de máximo esfuerzo. Se trata así y se dice así porque son varias horas de tiempo que se le dedica en remover toda la parte tumoral dentro del abdomen, ¿sí? Posteriormente a esto, se infunde o se vierte la quimioterapia directamente en la cavidad abdominal a través de una máquina especial que la impulsa. De tal manera que con esto los dos tipos de tratamiento combinan para llegar a un tratamiento definitivo a este tipo de pacientes. Ahora, en la parte práctica, ¿qué nomás incluye? ¿Cuántas máquinas? ¿Cuánto tiempo el procedimiento de la técnica del IPEC a propósito del cáncer abdominal? Se trata de una máquina impulsadora, es una máquina realmente pequeña, portátil, que, bueno, la empresa privada la ha traído y la ha registrado en nuestro sistema de salud. Esta máquina, a través de un vehículo, que es un líquido, se mete a través de unas mangueras a la cavidad abdominal, se introduce, ¿sí?, la quimioterapia junto con este líquido. Y este líquido va a una temperatura muy alta, 41 y 42 grados centígrados. Cuando hablamos de la cirugía, pueden llegarse a tener tiempos estimados desde 8 horas hasta 13 a 15 horas de cirugía. Posterior a esto, se infunde el tratamiento de la quimioterapia
dentro de la cavidad abdominal. ¿Cuántos pacientes han logrado acceder a estas primeras experiencias? Ya lo decíamos, entre el 27 y el 28 de octubre, hace pocos días nomás, se pudieron ejecutar estas intervenciones. ¿Cuántos pacientes y cuál ha sido el monitoreo, el seguimiento, la evolución después de esas intervenciones? Bueno, como digo, los tiempos son muy prolongados, muy largos y la recuperación es así. Estos dos pacientes que han podido beneficiarse, ¿sí?, se encuentran ahora en recuperación. Muchas veces estos pacientes terminan o deben hacer un postoperatorio en cuidados intensivos muy largo o a veces muy corto, dependiendo del tiempo que se ha llevado a cabo la cirugía. Pero básicamente yo creo que ha sido un éxito el inicio, ¿sí?, de implementar este tratamiento. La idea es difundirlo e implementarlo y hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente y de pacientes. Dentro de la expectativa y también de la proyección de la misma clínica, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuántas personas podrían ser intervenidas, más aún cuando ya nos ha dado datos preliminares de entre 8, 10 y hasta 15 horas en cada una de las intervenciones? Por ejemplo, en una semana o en 15 días, ¿cuántos pacientes podrían ser beneficiarios o intervenidos? Un poco para conocer el alcance, como decíamos, la capacidad instalada. ¿Solo hay una máquina por ahora en esta primera experiencia? Sí, así es, Jorge. Bueno, el sistema es muy complejo, tanto de talento humano como de logística. En la parte de talento humano nos hemos reunido con compañeros, colegas de Cuenca, Quito, Guayaquil, para llevar a cabo esta experiencia. Como digo, los tiempos son muy prolongados. La idea, este primer grupo quirúrgico, tratar de abarcar la mayor cantidad de gente. Existe bastante talento humano en nuestro país en cuanto a oferta médica de tratamientos oncológicos, pero estamos dispersos. La idea de esto es agruparnos y empezar a hacer unidades funcionales. ¿Qué quiere decir esto? En cada ciudad principal, tratar de empezar a agrupar o iniciar estos equipos quirúrgicos. Yo creo que a la semana podríamos llegar a ser 2 a 3 pacientes por semana, dependiendo de la carga de tiempo y de logística necesaria, ¿no? Entonces, pues al mes, si logramos en el país llegar a ser 5 a 10 pacientes, por lo menos al mes, yo creo que al año se va a beneficiar bastante pacientes. Y esa expectativa se puede contrastar con qué tipo de estadísticas, doctor, usted que es oncólogo y que seguramente tiene acceso a esa información. ¿Cuáles son las tasas al año? ¿Cuántos pacientes padecen de este tipo de cáncer? ¿Cuántos finalmente no logran ganarle la batalla en esa línea? No tenemos registros fidedignos, lo que tenemos son subregistros. La carcinomatosis es un poco complicada registrarla, porque son enfermedades de base, por ejemplo, como el cáncer de estómago, el cáncer de colon, el cáncer de ovario, que a veces debutan como carcinomatosis y eso es como que otro diagnóstico, o a veces recurren o recaen como carcinomatosis. Es un poco complicado registrarlo. Nos basamos en estadísticas externas. En Estados Unidos se diagnostican al año 60,000 pacientes con carcinomatosis. Y fíjese que solo 1,000 a 1,500 tienen acceso a este tipo de tratamiento. Traspolándolo, yo calculo que en nuestro país debe llegar entre 500 800 la incidencia de pacientes al año de esta enfermedad. Estamos con el doctor César Nevares, él es oncólogo, integrante del staff de médicos de la Clínica Alcíbar, que genera esta primera experiencia de la técnica y el tratamiento IPEC, que es la quimioterapia peritoneal hipertérmica. Nos ha hablado de 2 primeros pacientes que afortunadamente han tenido una buena evolución a partir de esta intervención a propósito de su cáncer abdominal, que tiene 2 orígenes, nos ha dicho el doctor.
por un lado ginecológico y por otro lado a nivel digestivo. Pero sabemos, doctor, que usted se especializó en México y nos gustaría que nos cuente esa experiencia, esa escuela que hoy seguramente la está poniendo en práctica en su país. ¿Tuvo que ver esa experiencia con lo que hoy está aplicando al servicio de su nación, de sus compatriotas? Claro que sí, Jorge. Bueno, la escuela mexicana es una de las más ranqueadas en Latinoamérica y por no decir la mejor, es una de las mejores del mundo. La experiencia de formarse allá pues es indescriptible, es gente muy brillante y no así pues cuando uno se somete a un posgrado, a un programa de formación académica, ¿sí? No solo lo forman en la parte técnica, sino en el aspecto humano y el beneficio que podemos darle desde todo punto de vista al paciente y sobre todo la integralidad. Aparte, innovar. Se innova mucho. En oncología hay mucho estudio molecular, se estudia mucho el comportamiento de la enfermedad. ¿Qué es lo que necesita el paciente antes de ingresar a este tratamiento, a esta intervención? Porque intuyo que por extensión pues debe de pasar por una serie de exámenes a fin de que se determinen todas las condiciones, no solo de su cáncer abdominal, sino de su salud de manera integral, ¿no? Para determinar si está listo o no para esta intervención. Sí, cómo no. El paciente debe reunir ciertos criterios. Se han creado scores o maneras de corroborar y confirmar la enfermedad, tanto clínica como radiológica. Es también importante que el estatus clínico, que es lo que le llamamos nosotros el estatus clínico, el estado general del paciente. Muchas veces esta carcinomatosis lleva al paciente a un estado malo, prácticamente grave, de muerte. Pero muchas veces puede haber pacientes en que empieza el cuerpo a batallar contra la enfermedad y el estatus clínico es bueno y en eso nos basamos prácticamente, que sea un estatus clínico bueno. La edad es importante, que sean menores de 60 años. Vamos a hacer una pausa en este momento aquí en el Purgatorio, pero antes de ese corte comercial, mucha atención a la siguiente mención publicitaria que la abrimos en este instante. No olvides que el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio. Evita contratiempos, programa con tiempo tu salida y cumple con el aforo permitido en los buses urbanos y también de la Metrovía. La ATM y la Alcaldía de Guayaquil están para servirte. Fin del espacio de las menciones publicitarias. De inmediato vamos a la pausa comercial aquí en el Purgatorio. Mascarillas, de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y Metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Ya alcanzamos 100 días de este importante encargo que nos otorgó la alcaldesa Viteri. Trabajamos con tecnología que nos ha permitido cargar en unas apps que son de uso gratuito como Google Maps, Waze o Movit la información real de tiempos de viaje de Guayaquil. Definitivamente eso es calidad de vida. Ahora, la bicicleta es parte fundamental también de aquello. Estamos construyendo ciclorrutas. Esta es una acción que cuida el ambiente, pero que fundamentalmente está encaminada a mejorar la movilidad en condiciones de tiempo y de confort para los ciudadanos. Nosotros estamos trabajando muchísimo en movilidad eléctrica. Una flota ya de 20 buses que está operando en el norte de la ciudad. Dimos inicio a la operación de la flota más grande de taxis eléctricos, ya 50 rodando, 100 hasta el mes de julio. El control de tránsito lo hemos también optimizado, monopatines eléctricos para hacer el control en el casco céntrico y bancario de la ciudad. La aerovía se vuelve una alternativa complementaria para movilidad, porque vas a moverte tan solo en 17 minutos de la estación de Urán hacia el centro de Guayaquil. Su costo es 70 centavos,
cabinas en número de 154, 10 personas con cabina, y estamos interviniendo rampas en el casco céntrico de la ciudad para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad. Hemos incrementado en la zona comercial los semáforos para que el peatón pueda cruzar con mayor tiempo en las intersecciones, sobre todo de manera segura. La educación en este concepto de movilidad tiene un rol primordial. Hemos firmado alianzas estratégicas en lo académico y educativo con los mejores, con Asoplégica, con la ESPOL, para poder desarrollar un plan estratégico de movilidad segura, pero fundamentalmente sostenible. Hemos diseñado un programa de guías online, tú puedes acceder ingresando a la página web del ATM. Hemos simplificado el material educativo para que sea de acceso general. Uno de nuestros objetivos es que el ATM sea la primera fuente de información o de educación a la hora de moverse. Una institución que necesariamente te va a guiar, te va a educar, que es cercana. Esa nube de la multa quedó atrás. Estamos consiguiendo los objetivos y necesitamos que el ciudadano se involucre hacia este nuevo concepto de movilidad con el cual la ciudad está caminando de manera muy rápida. Antes de continuar esta entrevista, también abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Seguimos trabajando para cuidar la vida de los guayaquileños, controlando el uso obligatorio de mascarillas y el distanciamiento entre pasajeros en la metrovía y los buses urbanos. La ATM y la Alcaldía de Guayaquil están para servirte. Fin del espacio de las menciones publicitarias. Doctor, ya hablamos en la primera parte de esta entrevista sobre los orígenes de la enfermedad, la técnica per se y lo que demanda, lo que implica, todo lo que debe de cumplir el paciente. Nos decía que tiene que ser menor a los 60 años y cumplir un estatus o un scoring a nivel de su salud integral para poder ingresar a este tratamiento, a esta intervención. Ahora hablemos de la parte post de esta intervención. ¿Qué es lo que debe de hacer luego de esta intervención el paciente, además de aislarse y descansar, que es lo que usualmente pasa con cualquier paciente oncológico que ha enfrentado sus ciclos, sus etapas de quimioterapia? Bueno, probablemente estos pacientes cursen, la mayoría de ellos, en una unidad de cuidados intensivos. Y esto no es más que por el monitoreo personalizado que deben llevar este tipo de pacientes, ya que los sometemos tanto a una anestesia general prolongada, una cirugía muy agresiva, más la hipertermia, que conlleva ciertas situaciones de cambios en el cuerpo. Entonces, la recuperación sí es un poco lenta y debe ser muy vigilada. Una vez que pase la etapa de la tormenta, digamos, donde se normalicen todos su cuadro clínico, sus laboratorios, ¿sí? Pasa al piso a recuperación y probablemente estará unos 5 a 7 días. Después en casa vendrá la recuperación inmediata, ¿sí? De nutrición y todas las recomendaciones e indicaciones que se le dan a los pacientes. Después habría que reunirse con los pacientes para ver primero el resultado de patología, de todo lo que se extrajo, ¿sí? Y conversar acerca de su actividad o de su enfermedad y qué tan agresiva era. Posteriormente, algunos volverán a someterse a más tratamiento sistémico, quiere decir quimioterapia por vena, ¿sí? Para completar en una forma de consolidar este tratamiento y ver más adelante, mediante estudios de imagen y clínicos, que se ha erradicado la enfermedad o se la ha controlado a un buen tiempo, ¿no? Y me imagino que también debe de incluirse una dieta muy estricta, más aún cuando se trata de pacientes con cáncer abdominal, que es toda esta estructura tan delicada en el ser humano. Eso también es parte de la etapa post a esta intervención. Doctor, eso sería interesante que también las personas que nos siguen a través de nuestro canal El Purgatorio puedan tener toda esa data, toda esa información. Sí, el seguimiento de estos pacientes es estrecho, no solo por nosotros la parte quirúrgica, sino por el oncólogo médico, ¿sí? El nutricionista, psicólogo y toda la gente de enfermería y toda la parte que ha apoyado y ha sido parte del grupo integral para el tratamiento.
la vigilancia puede llegar hasta toda la vida, ¿no? Toda la vida. La idea es monitorear a estos pacientes el resto de sobrevida que tengan, y para poder empezar a iniciar nuestra propia estadística de cómo nos está yendo con el tratamiento. Doctor, nos quedan cerca de 5 minutos para concluir esta entrevista. Nos gustaría que usted comparta su mensaje final, ¿no? Seguramente también la prevención. Usted como médico oncólogo, especialista en el tema, dar pautas a los ciudadanos, a quienes quizás no se preocupan mucho de una alimentación sana, de un horario disciplinado para alimentarse, gente que trabaja sobre la jornada ordinaria, más de 10, 12 horas, que incluso paradójicamente es un caso muy particular también el de los médicos. Lo comparo con nuestro ejercicio, el periodista, donde debemos enfocarnos para evitar este tipo de enfermedades catastróficas que sin duda generan un lastre no solo al paciente, sino también a su familia. Claro que sí. Bueno, prácticamente el hombre latino de por sí es el más desordenado, de por sí somos desorganizados. Si a esto le sumamos estrés, le sumamos los factores de riesgo como tabacos, no hacer ejercicio, mala alimentación, mala dieta, mala nutrición, ¿sí? No dormir lo adecuado, ¿sí? En alguna de esas cosas nos encontramos, ¿no?, algunos de los profesionales, ¿verdad? Porque lastimosamente vivimos en una vida estresada y atareada. Pues básicamente, nada, nos queda tratar de hacer un poco más de ejercicio, tratar de alimentarse sanamente, no estar en sobrepeso, no fumar. Y sobre todo, más que nada, tanto hombre y mujer deberíamos tener detección oportuna del cáncer. Pues, ¿qué es la detección oportuna? Es identificar a tiempo cualquiera de los cánceres, más frecuentes en el varón y en la mujer. En el varón tenemos el cáncer de próstata, estómago y colon. Para ello tenemos ya la visita al urólogo a los 45, 50 años en adelante, ¿sí? Y deberían hacerse una colonoscopía a los 50 años todos los varones. Asimismo, la mujer tiene su cáncer ginecológico, debe identificarse a tiempo mediante la mamografía a partir de los 45, 50 años, una anual. La citología vaginal, que es el Papa Nicolau, una anual a partir de la edad de primera relación sexual. Entonces, básicamente, si nosotros tomamos todas estos procedimientos, esta manera de estas detecciones oportunas, pues, y lo sumamos a una mejor tipo de vida, o lo que más se pueda lograr, pues yo creo que en un futuro no tendremos que utilizar este tipo de tratamientos. Pero básicamente sucede hasta en los mejores países y en los países muy industrializados y de primer mundo, porque tenemos las vidas muy parecidas. Pero como tenemos una biología distinta, ¿sí? Por regiones, ¿sí? O por continentes. A eso se le suma o se le quita ciertas enfermedades. Pero básicamente debemos hacer caso a eso, que cuando se cumple cierta edad tenemos que someternos a regímenes de detección oportuna. Estamos por concluir, doctor, y un poco para distensionar. ¿Cierto es que los médicos son estrictos con todos menos consigo mismos? Así es, somos los peores pacientes, así es. Sí, me incluyo en eso. Es Pero decir, bueno, es parte es parte de esta profesión, es la mística, es darlo todo por el otro, es darlo todo por la profesión, es darlo todo por lo que uno apasiona. En este caso, para mí, la oncología. claro, uno, y deben de cumplir al pie de la letra ese juramento hipocrático que se hace cuando ya son investidos como doctores al salir del alma mater. Doctor, muchas gracias por esta entrevista necesaria, oportuna, importante que la gente sepa. Hemos estado con el doctor César Nevares, médico oncólogo del staff de la clínica Alcíbar, la primera que tiene esta experiencia con la técnica y el tratamiento IPEC, que es la quimioterapia peritoneal hipertérmica. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y sobre todo el aporte con este
nuevo episodio en la medicina y en la ciencia en el país. Enhorabuena por los pacientes oncológicos y también porque tendrán una alternativa de alargar un poco más su vida en medio de esta enfermedad tan dura y tan catastrófica que suele ser para su familia. Que tenga usted un excelente día y sin duda en algún otro momento vamos a hablar de otros asuntos a nivel de medicina, doctor. Encantado, muchas gracias. Mascarillas, de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Mascarillas, de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan.